sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo con nuestro invitado Eduardo Tatangelo, autor del libro Cuando no se puede parar de sufrir. Hemos cortado la entrevista en el video anterior, de forma medio abrupta, y ahora continuamos dialogando con Eduardo. Si no vieron la primera parte, los invito a verla para que tenga continuidad este video. Al terminar la entrevista, vamos a presentar los libros que Eduardo escribió, que son imperdibles. No puede faltar, aunque sea uno, en tu biblioteca. Como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a accionar la campanita para que YouTube avise cuando subimos un nuevo video. Recuerden que todo esto es totalmente gratis. También pueden ir al Facebook o al Instagram de Vidas Reseteadas por Jesús. Es muy interesante cuando ustedes hacen comentarios en el mismo video, así que los invitamos entonces a hacer comentarios, participar de esta manera de estas propuestas. Es muy lindo ese ida y vuelta de los comentarios. Bendiciones y muchas gracias por ver y compartir estos videos. ¿Cuáles son las razones de los buenos para hacer frente al sufrimiento, ¿no? Para hacer el bien y no el mal, porque parece que da lo mismo, ¿no? Yo estoy sufriendo y le pido a Dios que me saque este sufrimiento y no, y bueno, entonces me da lo mismo. ¿Me explico? Sí, este es un tema muy tratado en la Biblia, vos lo sabés porque sos una gran lectora de la Biblia. No solo en Job, infinidad de salmos, bueno, y otras historias bíblicas donde aparece esta idea de, che, vale la pena ser una buena persona o hacer bien las cosas si el mundo en general parece estar orientado o guiado por principios de maldad o de corrupción o de traición o de sálvese quien pueda. La respuesta más elemental que se me ocurre a eso es que esa aparente tendencia del mundo, que sí es bastante visible, no está respaldada por la realidad, no está respaldada por Dios y la realidad. Es decir, el mal va a seguir siendo mal. De hecho, vemos que el mal es mal porque el mal hace mal. A ver, ¿cómo? Es decir, si el mal... Sí. Claro, claro, parece un trabalengua. Pero digo, si el mal pudiera ser intercambiado por el bien, sí, si daría lo mismo, entonces no habría una diferencia, pero sabemos que la hay. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el bien hace bien. A la gente le hace bien hacer el bien y hace bien recibir el bien de otros. En cambio, el mal, cuando hacemos el mal hace mal. Y enseguida vemos los efectos de que el mal hizo mal. Y que otras personas han sido dañadas. Entonces, la primera respuesta bastante básica es: el mal sigue siendo mal, aunque mucha gente lo practique. No es que deja de ser mal porque se vuelve más democrático. Por ejemplo, pongamos un caso, un ejemplo. Dale. Consumir sustancias psicoactivas daña nuestro cuerpo.
Y, por ejemplo, el Pues, consumo de algunas sustancias en Estados Unidos está considerado hoy una pandemia. Por ejemplo, todo el consumo de opioides. Hay estados y ciudades de Estados Unidos que están llenas de personas que se están convirtiendo en zombies porque consumen opioides. pronto va a haber en este canal un video sobre el fentanilo. Muy bien. Paso el chivo. Bueno, adelantamos la noticia. Vos fíjate, que se haga masivo el consumo de drogas no lo hace bueno ni hace que le empiece a hacer bien a la gente. Claro. Es decir, que la masividad del mal lo único que hace es que cada vez estemos más en mayor urgencia de que aparezcan más personas que hagan el bien, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor no, a ver, hay personas que dicen, ¿por qué todo me toca a mí? Me tocan enfermedades, me tocan, en fin, males Bueno, económicos, me tocan males de familiares, y hay otras personas que, y yo soy una persona buena, ¿por qué me toca todo a mí? Y el otro, porque, bueno, ahí volvemos. persona, vuelvo otra vez al principio. No. Ahí volvemos a lo que dijimos antes. La condición de este mundo hace que todas las personas suframos, pero el reparto de esos sufrimientos no está... Está desproporcionado. Claro, bueno, pero porque todo está desproporcionado en este mundo. O sea, no es un mundo ordenado en que vos digas... Y yo creo que hay que erradicar la idea, esta es una idea personal mía, otros pueden pensar distinto. Hay que erradicar la idea de que es Dios que de una manera, porque yo no creo en ese Dios perverso, de una manera deliberada se pone a pensar cuánto mal le va a tocar a cada uno. No, es la vida que hay. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que padece fibromialgia y él sufre mucho con la fibromialgia porque es una enfermedad que hace padecer mucho al paciente. Sí. Entonces él un día, en una crisis de dolor, me dijo, Eduardo, ¿por qué me tocó esto a mí? Entonces yo le contesté, porque caíste en las estadísticas. Y él me dijo, ¿cómo que caí en las estadísticas? Y sí, le digo, si vos entras en Google y te fijás, fibromialgia, dice, es una enfermedad que afecta al 1,8% de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Estás como los amigos de Job. No, al contrario, todo lo contrario de los amigos de Job, porque el problema de los amigos de Job es que le decían a Job, vos sos una mala persona, entonces Dios te castigó y te mandó esto. Yo estoy diciendo algo completamente distinto. El mal, la enfermedad, la muerte, la desgracia, el accidente, está en el mundo y nos puede tocar a todos una cosa o la otra. Después puede haber situaciones personales, historias de vida, mil cosas que uno puede decir, claro. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con mi esposa a partir de un accidente que tuve. Ella me dijo, bueno, tuviste muchos accidentes en tu vida y muchos golpes. Y yo le decía, claro, pero ¿quién hizo la vida que yo hice? Que fui granjero 25 años y que entonces esa vida implicaba correr ciertos riesgos físicos. Y entonces, bueno, me fracturé varias veces, me caí varias veces, tuve accidentes. Bueno, ¿pero por qué? Porque el tipo de vida que yo llevaba me predisponía a ese riesgo. Claro. Eso también está en el mundo. Y también hasta puede estar lo psicológico de que a veces estamos tan predispuestos, tan heridos en un área de nuestra vida o tan necesitados de salud emocional que nosotros mismos nos buscamos el sufrimiento. Eso también pasa, ¿cierto? Personas que se quieren autocastigar por algo que no están resolviendo. También eso existe. O sea, el tema es muy complejo. Pero yo lo que digo es, saquémoslo a Dios del escenario, porque siempre decimos, no, ¿por qué Dios me mandó? No, Dios no necesita mandar nada, porque acá ya es suficiente. O sea, no es que Dios tiene que mandar sufrimientos al mundo, porque el mundo está lleno de sufrimientos. Muchos de ellos provocados de manera deliberada por los propios seres humanos. Sí. ¿No? Entonces, Dios, al contrario, en Jesucristo nos demuestra que Él quiere eliminar el sufrimiento. Dice el Apocalipsis, enjugar toda lágrima.
Ese es el objetivo de Dios, ¿no? Ahora, está difícil en un mundo como el que vivimos, ¿no? Sí. Totalmente, está muy difícil, pero Digo, si creo que tenemos que uno que es creyente y sabe sí, y siente el amor de Dios, lo conoce, sí, el sufrimiento igual te afecta. Me imagino total. a la persona que no tiene a Dios, ¿no? Que no tiene a Jesús Exactamente, en que no su tiene una vida, esperanza que no más allá de tiene, esta vida, sí. que no tiene el consuelo de una presencia de Dios en esta vida. Sí, obviamente. Por eso, bueno, creo que los creyentes tenemos una ventaja, que podemos sufrir en Dios, Ujú. que Cristo padeció por nosotros, que Él nos puede entender. Hay una cosa muy linda que dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, Ajá. que dice que Jesús es nuestro nuestro sumo sacerdote, pero no es cualquier sumo sacerdote, sino uno que padeció todas las cosas que nos han tocado padecer a nosotros y que entonces puede compadecerse de nosotros, puede entendernos. Cuando yo voy dolorido, angustiado, con ganas de llorar, deprimido, a hablar con este Dios, con el Dios de Jesucristo, este Dios me entiende, me dice, yo sé lo que es eso, ¿no? Sí, Entonces sí. eso es algo extraordinario, ¿no? Ujú. Eh, y que tenemos los creyentes y tenemos que vivirlo, ¿no? Que echar mano de ese recurso. Algunas preguntas que vos te haces allí en el libro. Dice, ¿creemos en Dios porque nos bendice de diferentes maneras? ¿Qué motivaciones podemos tener para hacer el bien y no el mal? Bueno, eso ya más o menos lo estuvimos Sí. hablando, pero creo que esto también, lo de si nos bendice de diferentes maneras. Bueno, pero fíjate una cosa, que ahí el libro de Job plantea un tema que también es muy interesante y es que es una pregunta para creyentes o para interesados en la fe, Ujú. que es, ¿por qué me acerco a Dios? ¿Por qué busco a Dios? ¿Lo Ah, busco para que me dé cosas buenas? O sea, ¿para qué lo busco? Hay toda una religiosidad interesada, ¿no? Como si Dios fuera una especie de mago intercambio, que yo puedo intercambiar con él. Bueno, yo realizo ciertos actos religiosos, entonces Dios me claro. da un auto nuevo, me da una casa, me permite ganarme la lotería, no sé, digo cosas extremas Bueno, hay para que iglesias que se vea. promueven eso, ¿no? Hay Y hay iglesias tipos de encima, iglesias que promueven encima hay grupos religiosos que promueven ese tipo de relación con Dios. sí, 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 de intercambio permanente. Y en realidad yo me acerco a Dios para recibir, primero, bueno, salvación, para encontrar el verdadero sentido de mi vida, para encontrar el verdadero valor de mi vida, que solo está en Dios. Y luego para recibir bienes que son, en primer lugar, espirituales, es decir, que tienen que ver con mi bienestar como persona, no por lo que tengo, por lo que hago, por lo que logro, Ajá. sino el bienestar de, por ejemplo, no sentirme culpable, saberme una persona perdonada por Dios, Tener paz. saberme amado, ¿eh? En este mundo que es tan difícil ser amado y ser bien amado. Sí, sí. Dios me ofrece su amor, me dice que soy aceptado, que soy valioso como persona. Entonces, todo eso son las bendiciones espirituales que Dios le quiere dar a mi vida. Después, si a eso se agregaran bendiciones de otro tipo, porque Dios también sana enfermedades físicas, provee bienes materiales, sí, porque es un Dios generoso, rico en misericordia, dice la Biblia. Ajá, ajá. Bueno, será añadido, ¿no? Como dice el texto, busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Sí, 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 sí. Pero justamente el libro de Job, pues fíjate que Job era una persona que cuando empieza el libro se nos dice que era perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Ajá. Era rico. La pregunta que introduce, en este caso, Satanás como personaje en el primer capítulo del libro es, ¿no será que Job
es justo, perfecto, temeroso y apartado del mal, porque vos le das todo. Claro. O sea, no Así será un cualquiera. interés. Así No será un cualquiera. interés. Claro, no será un interesado. O sea, el viejo tema, ¿no? De no te quiere a vos, te quiere por tu fortuna. Claro. Bueno, entonces Dios dice, no. En el fondo lo que está diciendo Dios ahí en el prólogo es, no, yo sé que Dios, que Job me ama por lo que yo soy, porque él es un hombre realmente recto, pero hagamos la prueba. Entonces ahí Job pierde todo. Y cuando pierde todo, no perdió ese amor que tenía por Dios. Entonces, ahí quedó demostrado que Job tenía realmente una fe sincera, no interesada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, me parece que eso también es importante hoy en día para no confundir. Me tengo que acercar a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios puede hacer conmigo como persona. Y obviamente que Dios puede traer mucha bendición a mi vida, a mi familia, a mis negocios, a mis actividades, ni hablar. El mismo efecto sanador sobre mi vida se va a expandir sobre mis cosas. Lo más importante es que yo me acerque a ese Dios, ¿no? Sí, sí. Nos acercamos al Señor a veces teniendo una enfermedad o alguien cercano y queremos a toda costa que el Señor sane a la persona y no es así, no se sana, no se cura, no. Que Dios no sana a todos. No. Por más que tenga fe la persona y por más que ore, no sana a todos. No, y cómo Dios obra en nuestra vida es un misterio. Jesús Y cómo Él en a su todos. sabiduría sabe lo que es realmente mejor para cada uno de nosotros, que nosotros no lo sabemos. Claro. A mí me gusta un ejemplo que da un autor cristiano, C.S. Lewis, en un libro que se llama El problema del dolor. Ajá. Él dice, yo siempre lo translitero a una experiencia que tuvimos nosotros con una perra hermosa que teníamos y que ahora, de paso, el año pasado murió. Pero hubo una época, cuando yo era más joven, una perra ovejera alemán muy hermosa y muy buena, ella tuvo una infección en un oído y estaba muy dolorida y ponía la cabeza de costado porque se ve que le dolía mucho. Entonces decidimos llevarla al veterinario. La llevamos al veterinario, obviamente la tuvimos que subir al auto, una experiencia que ella no tenía habitualmente, o sea que sobre el dolor, el estrés de ir en auto, bajar en una veterinaria, un señor vestido de blanco se le acercó, se puso unos guantes, le puso un bozal en la boca para que no mordiera, y le metió el dedo adentro de la oreja que le dolía para ver cómo estaba, para sacar la pus y lo podrido que había adentro. Después le puso una inyección. La perra bramaba de dolor. Pobrecito. Bueno, cuando terminó todo eso, el veterinario dijo, y esto hay que hacerlo todos los días. Ahora, C.S. Lewis se pregunta lo siguiente, ¿qué posibilidad tendría esa perra de saber que todo eso que estábamos haciendo, que ella en principio solo le generaba dolor y sufrimiento, era para su bien y era lo mejor que podíamos hacer por ella en esas circunstancias? Claro. C.S. Lewis dice, prácticamente las posibilidades son nulas. No es que la perra volvió a mi casa y dijo, no, claro, Eduardo hace todo esto por mi bien, porque me quiere, es un buen dueño. No. Ahora, mirá lo que dice C.S. Lewis, que el broche de oro que le pone. La distancia de esa perra conmigo es infinitamente menor que la distancia que tenemos nosotros con Dios. Sí, claro. Para entender sus razones, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos terminamos enojando con Dios, o puede ser que nos enojemos con Dios, pero es porque en realidad no lo entendemos y no tenemos la capacidad de entender ese otro plano que Dios maneja, ¿no? Esto que vos decías, bueno, Dios a veces sana, a veces no sana. Yo he visto milagros de Dios, Sí. pero también he visto irse personas enfermas. Ahora, por ejemplo, pasó estos días en nuestra congregación local
murió la hija de una hermana nuestra por una enfermedad, un cáncer, y oramos muchos meses todos porque ella se sanara y no se sanó, falleció. Entonces, ahora, no somos Dios, somos criaturas minúsculas, pequeñas, limitadas, y somos incapaces de comprender que quizás aquello que está pasando en nuestra vida es lo mejor, ¿no? Y hay una sabiduría que nos es oculta. Y bueno, por eso aparece la fe, ¿no? La fe es creer más allá de las evidencias inmediatas, que podrían ser contrarias o adversas, ¿no? Un capítulo interesante lo titulaste Lo que queda cuando no queda nada. Explícanos, por favor, cómo se puede reaccionar frente a un dolor muy grande. Vos das el ejemplo de los árboles ahí, ¿te acordás? Sí, yo creo que lo que trataba de plantear ahí es que el dolor tiene una característica, en ese sentido, positiva, que elimina o quema un montón de cosas de nuestra vida que son sumamente superfluas y que no dejan ver las cosas realmente importantes. Un servicio que nos hace el dolor, sacudirnos y reenfocarnos a lo fundamental, a lo importante. Vos fíjate esto, pues. Vamos a traer un ejemplo muy sencillo. Todos nosotros, querramos o no, vivimos una vorágine de vida y un poco la cultura que vivimos, la sociedad que vivimos nos arrastra atrás de metas, objetivos y preocupaciones que son banales. Y nos damos cuenta cuando la vida se interrumpe por algo que nos pone en un límite. O sea, cuando te llaman por teléfono y te dicen, tu hijo tuvo un accidente, tu hija tuvo un accidente, tu papá está grave, todas esas cosas por las cuales vos te estuviste haciendo la cabeza los últimos tiempos, que si había subido la luz, que si el zapallito estaba muy caro, que no sé, lo que vos quieras ponerle, ¿viste? Que vos te tenían como nubilado, decir, ay, no, mirá, todos estos problemas. Cuando pasa eso que realmente es importante, vos decís, no, pará, yo estaba pensando cualquier pavada. Porque esto realmente es importante. Entonces, cuando se hace presente el sufrimiento tiene una capacidad de reenfocarlo. Obviamente, si nos dejamos reenfocar. Siempre la puerta en el ser humano se abre de adentro, ¿no? Sí. Entonces, si yo tomo una actitud correcta y digo, no, para esto me muestra que yo estaba viviendo con prioridades completamente equivocadas. De hecho, hay mucha gente, vos fíjate, que después de una experiencia muy traumática, te cuenta que cambió sus prioridades. Yo he escuchado mucho esta conversación. No, mira, yo hacía así, hasta que me pasó esto. Después de eso dije, no, yo no puedo seguir viviendo así. Fue interesante eso, ¿no? Como una especie de lanzallamas del sufrimiento que quema todo lo que no tiene verdadero valor. Y por eso el título, ¿qué queda cuando no queda nada? Cuando no parece que no queda nada, en el caso de Job lo perdió todo, sus hijos, sus propiedades, todo, su honor, su salud, pero quedaba él. Se quedaba él en lo que valía como persona, ¿no? En lo que era lo más esencial. Entonces, eso es muy valioso. Decir, bueno, estoy pasando por este momento, pero este momento también, un momento difícil, pero ¿qué me está señalando? ¿Qué me está revelando? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué me está diciendo de la persona que soy? ¿Qué me está diciendo de que he vivido equivocado quizás en algunas cosas? Por ejemplo, no sé, a veces hemos estado enojados con personas, con un pariente, con un familiar. Viste que en las familias siempre hay algún cortocircuito. ¿No? Y por ahí no queremos perdonar y estamos enojados. Ahora, basta que pase algo límite y todos decimos, no, pará, esto es una pavada, ¿cómo puedo tener una actitud así? Claro. O sea, me parece que ahí el sufrimiento viene a traernos un mensaje
muy útil, muy valioso, de decir, bueno, ¿qué es lo importante? ¿No? Ajá. Cuando yo era chico, la gente acostumbraba a decir lo importante es la salud. Sí. Yo digo, hay tres, cuatro cosas que uno podría decir, bueno, estas son las cosas importantes, ¿no? Y el sufrimiento tiene la capacidad de recordarnos cuáles son esas cosas. Nunca valoramos tanto algo como cuando lo perdemos. Sí, tal cual. Tal cual. Porque mientras lo tenemos, aún la salud, decimos, la damos por sentada, hasta que te tiran la cama, una enfermedad, entonces vos decís, qué tonto fui, no aproveché mejor mi tiempo, Sí, no sí, disfruté más, no me hice menos problema. sí, sí, sí. Bueno, avanzamos en el libro y destacás por allí en este capítulo la importancia de sacar el dolor afuera, de hablarlo, no, que, Sí. no callarnos nosotros, sino en dos sentidos callar, me parece que iba este capítulo. Sí, Sacar nuestro dolor afuera y en callar cuando uno está frente al sí. dolor ajeno, ¿no? Sí, yo diría que frente al dolor del otro o de la otra, hablar lo menos posible. Porque la persona, sobre todo en el momento más crudo del dolor, no está predispuesta o no estamos dispuestos a escuchar largos sermones o largas explicaciones. Más bien lo que necesitamos es muestras de afecto, empatía, Sí, sí, sí. compañía, pero palabras pocas. Y de modo inverso, cuando estamos atravesados por el dolor, es importante que encontremos a alguien con quien volcarlo ese dolor, expresarlo, decirlo. Viste que, hablando de etimologías de palabras, las adicciones, o sea, cuando después se nos pega algo, que puede ser la adicción a una sustancia, o puede ser la adicción al juego, o la adicción al celular o a las telenovelas, no sé, lo que sea. Sí, Se sí, nos pega algo, ¿qué sí. dicen los psicólogos? Adicción. Ahí hay algo que no fue dicho, algo que nos trabó, algo Sí. que no lo resolvimos. Y no lo resolvimos porque no lo pudimos verbalizar. Entonces es muy importante. Si vemos que lo tenemos que hacer con un profesional de la psicología, de la psiquiatría, bienvenido. Si lo podemos hacer con un amigo, con un familiar, con un pastor, con un consejero, consejera, también hagámoslo. O sea, es muy importante decir el dolor. El dolor dicho ya no tiene la capacidad de enfermarnos. Ajá. Está bueno eso. Va a doler, igual va a seguir doliendo. Sí. Esto es como si lo ponemos en el plano físico, no sé, tuvimos una herida muy grande, muy profunda, hay que lavarla, hay que limpiarla la herida, sacarle todo lo que podría llegar a ponerla en mal estado y bloquear su recuperación. Va a seguir doliendo igual, pero ya no se va a infectar. Bien, está bueno, sí. Sí, sí. Y acá, en lo emocional, pasa lo mismo. Yo voy a buscar oídos, buenos oídos, ¿no? Buenas orejas que me permitan compartir mi dolor. Y ya el poder compartirlo con otro, primero lo va a aliviar. Ya hay un alivio inmediato que es que otro comparte lo que yo estoy pasando. Y el segundo beneficio es que ya eso no me va a enfermar, se va a convertir en algo que se queda ahí adentro encapsulado y que de adentro me lastima, digamos. Y después nos van a quedar algunas cicatrices si el dolor fue muy profundo, pero con el tiempo uno va a poder volver sobre esas cicatrices y ya no sentir ese dolor punzante. Hicimos el proceso de duelo, fuimos sanados, fuimos restaurados, y ahí hay otra cosa que hay que decir a los sufrientes, y es que la vida sigue y sigue adelante, ¿no? Después podemos mirar para atrás, vamos a poder mirar para atrás y decir, bueno, sí pasamos por eso, pero pasamos, ¿no?
esto es importante porque a veces el efecto psicológico del sufrimiento es clavarnos en el presente. Esto siempre va a ser así. Siempre me voy a sentir así como me siento ahora. Y no. Gracias a Dios, Dios nos ha diseñado de un modo en que podemos hacer el proceso de duelo, podemos recuperarnos y podemos seguir adelante, ¿no? Y todavía podemos ser felices y podemos realizarnos en la vida y podemos hacer felices a otros, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, después viene ya una segunda parte del libro que es Buscando Respuestas. Y bueno, debido al tiempo, voy a pasar por alto algunas cosas interesantes igual, pero bueno, quería hablar de la esperanza. Voy a leer un texto en Romanos 5, del 3 al 5, y después te voy a preguntar. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué es la esperanza, Eduardo? La esperanza es, primero digamos que es una de las grandes virtudes del cristianismo, ¿no? Ajá. La fe, la esperanza y el amor, las tres grandes virtudes. Bien. O sea que está ahí en el centro de lo que nos propone el cristianismo. Fe, esperanza, amor. Estas tres cosas permanecen, dice el apóstol Pablo, ¿no? Sí. La esperanza es la confianza, ¿no?, de que nuestra vida no está al garete, digamos, de que nuestra vida no va a tontas y a locas, sino que nuestra vida tiene una direccionalidad en Dios y que no importa lo que pasemos, hay un propósito mayor de Dios en nuestras vidas. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, tiene un sentido y un propósito y puede ser rescatado, reseteado en Dios, ¿no? Me parece que esa es la esperanza. La esperanza es que nuestra vida le pertenece a Dios y en Dios es en donde lo bueno y lo malo de mi vida puede encontrar un sentido profundo, trascendente, que le dé consistencia a mi vida. Yo solo no le puedo dar consistencia a mi vida. Pero Dios le da esa consistencia, ¿no? Por eso dice ahí que esa esperanza no avergüenza, al contrario, llena de alegría, de entusiasmo. Y está bueno porque empieza el texto como los sufrimientos, ¿no? Y después va pasando. Claro. Y vos fíjate que el Nuevo Testamento ahí, toda la Biblia, pero el Nuevo Testamento es súper honesto, no nos vende no nos vende nada cambiado ni nada raro. Nos dice Jesús desde el Evangelio, en el mundo tendrán aflicción. Sí. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, esa confianza que tenemos en que en Dios todo lo que nos pasa puede convertirse en algo que cumpla su propósito, ¿no? Todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, de acuerdo al propósito con el que hemos sido llamados. Es decir que para los que amamos a Dios, aún las cosas que parecen que no cuadran. Eso es esperanza. Sí. Eso es esperanza, ¿no? La certeza de que al final todo cuadra, pero Dios. Él es el que lo cierra, el que le da sentido, ¿no? ¿Y la sabiduría? Y bueno, la sabiduría sería el arte de vivir así. El arte de saber vivir en las buenas y en las malas. ¿Cómo se es sabio? ¿Cómo se consigue sabiduría? ¿Dónde se compra? Esto es para otro programa. Bueno. Esto es para otro programa. Es un tema que me reapasiona porque yo estudié y enseñé muchos años los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Es un tema... Tocaste un tema me lo tomo en serio, ¿eh? Tomátelo en serio. Hagamos un programa sobre la sabiduría que me encanta. ¿Otro video sobre sabiduría? Sí, cómo no.
Bueno, Vos sabés que en unos días va a salir, en un mes más o menos, un libro que escribí sobre las bienaventuranzas. ah, qué bueno. Y yo las leo desde el punto de vista de la sabiduría del Antiguo Testamento. O sea, Bueno, como declaraciones de sabiduría. ajá, cuando publiques el libro, Hacemos el programa, hacemos el video, ¿querés? el video. Sí, sí, Mirá sí. que hay mucha gente escuchándote, ¿eh? Sí, ¿No? pero me comprometo y te comprometo. Se nos termina el tiempo, Eduardo, y no hablamos de Bueno, tus libros. Que conozcan tus obras, porque este es realmente hermoso, hermoso. qué bueno, me Así que, alegro mucho, Eduardo, me bueno, alegro mucho. te voy a despedir Dale, porque Don Zoom nos está corriendo. sí, Entonces, las preguntas de la sabiduría quedan para el próximo capítulo. exactamente, siguiente capítulo. Gracias, muchas gracias nuevamente. Realmente fue muy lindo charlar con vos y espero que a la gente le guste. Y cariños a Esperemos que sí. Lizzy, que hemos mateado Gracias. no nunca mira. Gracias, Betty, por invitarme y yo lo disfruté muchísimo. Y espero con ansias volver a encontrarnos y hablar de otros temas. Sobre las bienaventuranzas, pero Bienaventuranza. leídas desde la sabiduría del Antiguo Testamento. Buenísimo. Un adelanto hasta que se nos corte. Un adelanto en un minuto. Tenemos un minuto, dale, dale. No, 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 no. No se puede. Bueno. Entonces, allí Muchas gracias, Betty. llegamos. Gracias. Chao, Nos Edu. estamos viendo. Chau. Bendiciones. Chau, chau. Igualmente. Chao. Hola, quiero responder al llamado y al pedido de algunos amigos y amigas, lectores, lectoras, y contarte un poco cuáles son los libros que he escrito los últimos años. Esta aventura con los libros empezó hace exactamente 10 años cuando publicamos este libro, Cuando no se puede parar de sufrir. Es una lectura inspiradora, devocional del libro de Job, para desmentir la idea de que los cristianos no sufrimos y más bien buscar herramientas de cómo enfrentar esos sufrimientos que todas las personas tarde o temprano vamos a atravesar. Ese libro tuvo tanto éxito que salió otra edición, que es esta, que ha sido de mucha ayuda a muchas personas que pasan por sufrimientos, dolores, duelos, pérdidas. Todo el tiempo recibo en mis redes sociales saludos, agradecimientos, testimonios de lo bien que la lectura del libro le está haciendo en medio de una situación de dolor, y esa es la mejor recompensa que puedo tener para este trabajo. Como Job es un libro sapiencial de la Biblia, del Antiguo Testamento, y la pregunta por el sentido de la vida tiene mucho que ver con la pregunta sobre el sufrimiento, seguí trabajando e investigando y finalmente publicamos con Publicaciones Alianza este segundo libro. ¿Quién dijo que la vida no o sí tiene sentido? El no está ahí en el medio del título a propósito. Esto lo pueden leer personas que están seguras que Dios existe, así como personas que tienen muchas dudas que esta vida tenga algún tipo de sentido. Y tiene que ver con justamente cómo buscamos la felicidad en esta vida, qué cosas nos acercan a la felicidad, qué cosas nos dejan cerca de esa felicidad que todos buscamos, y qué cosas no tienen sentido, nos alejan y son oasis ilusorios en el desierto. Yo para escribir tengo dos grandes áreas de interés. La Biblia, pero la Biblia pensada como una lectura contemporánea, como una lectura desde nuestras experiencias, nuestras necesidades, nuestras problemáticas, nuestras preguntas. Y la segunda área de interés que tengo para escribir es la historia, sobre todo la historia de la fe, la historia de la iglesia, la historia de la espiritualidad. Con un amigo muy querido, en el año 2017 publicamos este libro en esa línea de trabajo para comprender la Reforma Protestante. Ese libro intenta, de una manera amena, coloquial, accesible a todo lector o lectora que quiera, a través de un libro,
comprender todo el proceso de la Reforma Protestante, hacerse una buena idea de lo que la Reforma fue. Y más recientemente con publicaciones Kairos, con Editorial Kairos, publicamos la primera parte de un trabajo que espero que tenga pronto una segunda parte. Se llama Héroes, Santas y Locos. Es el estudio de 6 paradigmas de renovación espiritual en la historia de la Iglesia, desde los padres de la Iglesia hasta la Reforma. Y estamos programando en fecha próxima la salida de la segunda parte de esta obra, que va a ser 6 paradigmas de renovación espiritual, pero ya desde el pietismo del siglo XVIII hasta nuestros días. De paso, te cuento que en pocos días, quizás un par de meses, con Publicaciones Alianza, vamos a estar sacando un libro sobre las bienaventuranzas, 8 formas de ser feliz y de hacer felices a los demás, pero eso te lo cuento con más detalle pronto en otro video. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado.